Bajo la tenue luz de la luna, un niño perdido se encuentra temblando en el corazón del bosque. Uno a uno, 14 lobos salen de las sombras, con los ojos brillando con un fulgor depredador. En ese instante sin aliento, todos esperan lo peor, pero el asombroso momento que se desarrolla a continuación dejará sin palabras incluso a las almas más valientes. El crepúsculo pintaba el cielo con tonos púrpura y naranja sobre el bosque de hojas plateadas. El espeso dosel crujía con una suave brisa, ocultando innumerables secretos en sus extensas profundidades. En algún lugar de esa vasta extensión, Clara, de 8 años, deambulaba, sus diminutos pasos presionando el suelo cubierto de musgo. Normalmente intrépida y guiada por la curiosidad, se había escapado del campamento de su familia con la intención de atrapar luciérnagas en un frasco. Sin embargo, cuanto más se adentraba, más los imponentes pinos y los ecos de los cantos de los pájaros pasaban de ser acogedores a intimidantes. El crepúsculo se disolvió rápidamente en la noche. Clara se dio cuenta de su error. El sendero familiar desapareció. Cada dirección parecía idéntica: troncos oscuros, maleza densa, el susurro de la vida salvaje lejana. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Agarró una pequeña linterna. La luz parpadeante bailaba a través de enormes sombras de árboles. El pánico se apoderó de ella. ¿Dónde está el campamento? Mientras tanto, en la periferia del bosque, sus padres la buscaban frenéticamente, llamándola por su nombre en la noche cada vez más profunda. Se alertó a los guardabosques locales, que se movían con linternas a lo largo de los senderos principales. A pesar de los esfuerzos de rescate, nadie anticipó el giro que tomaría el destino, un giro primario que desafiaba las explicaciones lógicas. Muy adentro del dominio de Silverleaf, Clara sintió de repente unos ojos sobre ella, un movimiento bajo y deliberado. Se quedó sin aliento mientras giraba el resplandor de su linterna en un tembloroso arco. Saliendo de detrás de los helechos, un par de ojos brillantes captaron la tenue luz, luego otro y otro. Un lobo, luego 2, luego más, hasta que contó 14 siluetas dando vueltas en la oscuridad. Lobos, una niña sola. El instinto le dijo que corriera, pero sus pies se clavaron en el suelo, entremezclándose el miedo y el asombro. Lo que sucedió a continuación no solo asombraría a la atormentada familia de Clara, sino a todos los que escucharan la historia. En lugar del ataque despiadado que tantos humanos temen cuando se enfrentan a los lobos, estas criaturas realizaron algo que nadie podría haber predicho: un acto de unidad, compasión o sabiduría ancestral del bosque que uniría el destino de una niña con la naturaleza de una manera que dejó a toda la comunidad sin palabras. En el silencio del bosque, 14 lobos rodearon a Clara y el mundo contuvo la respiración, anticipando un horror que nunca llegó. En su lugar, estaba a punto de producirse un asombroso giro de los acontecimientos, uno que redefiniría la frontera entre la humanidad y los depredadores más incomprendidos de la naturaleza, forjando una historia que resonaría en los claros de Silverleaf mucho después de que el último parpadeo de la linterna se apagara. En el momento en que Clara se dio cuenta de que estaba rodeada de lobos, su corazón retumbó en su pecho. Cada lobo estaba erguido, musculoso, con el pelaje capturando destellos de luz de luna. Nunca había visto de cerca criaturas tan grandes. Sus ojos brillaban con una inteligencia aguda y algo más, una emoción que no podía nombrar. Si hubieran querido, podrían haberla rodeado, cerrando las mandíbulas y poniendo fin a su pequeña existencia en segundos. Sin embargo, se contuvieron. Jadeando en silencio, estos lobos formaron un círculo de cautelosa curiosidad en lugar de agresión directa. Un macho particularmente grande, con el pelaje plateado y lleno de cicatrices de batallas pasadas, dio un paso adelante. El estómago de Clara se retorció de terror. Un sollozo se le atragantó en la garganta. Intentó pedir ayuda, pero su voz apenas chirrió. Sorprendentemente, el lobo alfa se detuvo a poca distancia, con las orejas erguidas. Toda la manada esperó.
como si acatara una orden silenciosa. Clara notó cómo algunos lobos se acercaban unos a otros con las colas bajas pero moviéndose suavemente. Ningún gruñido amenazante, ningún diente asomando. En cambio, una postura alerta y vigilante, como guardianes que evalúan una nueva presencia en su dominio. Poco a poco, su respiración se estabilizó. A través del remolino de miedo, recordó cuentos infantiles sobre lobos que llevaban a niños perdidos a un lugar seguro. ¿Podían ser reales esos mitos? Reunió valor y apuntó con su linterna a los pies del alfa. El gran lobo se estremeció ante el resplandor, pero no retrocedió. Clara bajó la luz con cautela para no asustarlo. En ese único intercambio, algo pasó entre ellos, un pequeño cambio de la desconfianza mutua a una frágil confianza. En otra parte del bosque, su padre, Daniel, se abrió paso entre las zarzas con la voz quebrada mientras gritaba «¡Clara! ¡Clara!». Su madre, June, luchó contra las lágrimas, coordinándose con los guardabosques que se desplegaron en todas direcciones. Sus linternas parpadeaban entre densos pinos. El silencio del bosque solo dejaba oír el susurro de las hojas, sin rastro de la niña desaparecida. La ansiedad se apoderó de ellos y cada segundo aumentaba el temor en sus corazones. Mientras tanto, de vuelta entre los lobos, Clara intentó moverse. Esperaba dar la vuelta, escapar de los caninos, pero en su primer paso, una loba más pequeña se lanzó hacia adelante, bloqueando su camino suavemente. El lobo soltó un ladrido corto, casi una advertencia. Clara se quedó paralizada. Este nuevo lobo tenía marcas extrañas, el hocico moteado de blanco. Parpadeó insegura de cómo interpretar la señal. ¿No ir por ahí? Me están acorralando. Uno a uno, los lobos se acercaron, olfateando el aire a su alrededor. Ella temblaba, esperando una embestida repentina. En cambio, el lobo alfa presionó su hocico suavemente contra su linterna, curioso por su resplandor. La niña lo miró con asombro. La estaban investigando a ella como si ella fuera la rareza, no al revés. Una hora antes, había estado saltando tras las luciérnagas. Ahora estaba en el centro de un antiguo ritual del bosque, con 14 lobos estudiando cada uno de sus movimientos. Incluso a sus 8 años, percibía una gravedad solemne en sus ojos, como si observaran una ley más antigua que la de cualquier hombre. Recordaba el consejo de los guías de la naturaleza. Nunca huyas de los lobos, mantén la calma. Ese consejo le parecía casi imposible de seguir, pero respiró hondo, recordando las historias de madres lobas que adoptaban a cachorros perdidos o de humanos que entablaban amistad con manadas salvajes. El alfa levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Un silencio cayó sobre la manada. Entonces, un único y largo aullido rompió el silencio, resonando entre los imponentes pinos. El pulso de Clara dio un salto. Los otros lobos se unieron, armonizando en un inquietante coro que hizo vibrar la noche con sus llamadas. Tan inquietante, tan hermoso. A la niña se le cayeron las lágrimas por las mejillas, no solo por miedo, sino por una abrumadora sensación de asombro. Esto era pura naturaleza, sin el filtro del juicio humano. Cuando los ecos se desvanecieron, el alfa la miró. Algo en ese momento se sintió decisivo, como una bienvenida a un reino que los humanos rara vez vislumbran. Un lobo más joven se acercó, olfateando su chaqueta como si buscara una pista. Ella permaneció quieta. El suave resoplido de su aliento le hizo cosquillas en el brazo. Luego se retiró. Toda la manada cambió de formación, abriendo un pequeño camino entre ellos. El alfa ladró brevemente, mirando a Clara con expectación. ¿Querían que lo siguiera? Con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso vacilante hacia el hueco. Ningún lobo gruñó. Animada, avanzó poco a poco, con la linterna balanceándose en su tembloroso agarre. La manada la presionaba por detrás, formando un círculo protector. Ahora caminaba entre ellos, 14 depredadores majestuosos, guiando a una niña perdida más adentro en la noche del bosque. Esto es una locura, pensó. Pero ¿qué otra opción tengo?
En circunstancias normales, cualquier adulto intervendría y marcaría a estos lobos como amenazas letales. Pero sin ningún adulto a la vista, y con la manada mostrando un inexplicable sentido de la protección, Clara se sentía más segura con ellos que sola en la oscuridad. Paso a paso, atravesaron la espesa maleza. Las ramas bajas engancharon su suéter. El alfa se detenía de vez en cuando para asegurarse de que ella mantenía el ritmo. Era como si tuvieran un destino. A kilómetros de distancia, Daniel y June luchaban contra la desesperación. Los guardabosques declararon una cuadrícula de búsqueda. La charla de la radio crepitaba con actualizaciones infructuosas. «Aún no hay señales», repetían las voces pétreas. Algunos insinuaban una posibilidad sombría. Los animales salvajes podrían ser una amenaza. June se negaba a aceptar ese destino. Le había contado a Clara cuentos para dormir sobre amigos del bosque, no sobre enemigos del bosque. Pronto los lobos guiaron a Clara a un pequeño claro. Un arroyo poco profundo brillaba bajo la luz de la luna. La manada se desplegó en abanico, dejándola acercarse a la orilla del agua. La sed y el cansancio la alcanzaron. Se arrodilló para beber del fresco arroyo. Su reflejo brillaba junto al reflejo del lobo alfa que vigilaba. Mientras saciaba su sed, se atrevió a apoyar una mano en el costado del alfa. Él ni se estremeció ni gruñó, simplemente la observó con ojos luminosos. En ese contacto, mano de chica, pelaje de lobo, se forjó un vínculo tácito. Desafiaba la lógica o la razón, un gesto que unía a las especies. No sintió malicia ni hambre en esos ojos, solo un voto silencioso. «Quédate cerca, te mantendremos a salvo esta noche». Cerca, unos lobos menores exploraban, hurgando en la orilla del agua. Uno regresó trotando con un conejo medio roído en las fauces. Clara retrocedió, inquieta, pero la manada simplemente se retiró un poco para devorar su comida, dejando su espacio personal intacto. La reconocieron como diferente. No era un depredador, no era una amenaza. La luz de las estrellas brillaba en lo alto, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Se dio cuenta de lo sola que estaba, pero la presencia de la manada le ofrecía un extraño consuelo. El alfa finalmente la apartó del arroyo, llevándola a un trozo de musgo suave bajo un pino doblado. Los lobos formaron un perímetro, acomodándose como si fuera a pasar la noche. Clara parpadeó con incredulidad. ¿Realmente la dejaban descansar entre ellos? Acurrucada contra el cálido pelaje del alfa, el cansancio la venció. En un remolino de aroma a cedro y jadeos suaves, se quedó dormida, sin imaginar las ondas que se extenderían cuando la luz de la mañana revelara a una niña protegida por 14 lobos y la impensable alianza que dejaría a todos sin palabras. El amanecer se abrió paso en rayos de oro pálido, iluminando un bosque cubierto de niebla persistente. Clara se despertó, con las mejillas frías por el aire nocturno, pero su cuerpo sorprendentemente cálido. Sintió el pulso constante del flanco del alfa debajo de su cabeza, su almohada viviente. Por un instante, olvidó dónde estaba, y luego la comprensión la golpeó de golpe. Estoy en el bosque, con lobos. Se sentó erguida, con el corazón acelerado. Sin embargo, los lobos que la rodeaban simplemente bostezaban o se estiraban. Uno mordisqueó juguetonamente la oreja de otro, soltando un suave gemido. El alfa se puso de pie, sacudiéndose el rocío del pelaje. Clara oteó el claro, buscando cualquier señal de su familia o de los guardabosques, nada más que troncos de pino y la luz moteada de la mañana. Un punzada de nostalgia surgió. Echaba de menos el abrazo de su madre, las bromas de su padre. Pero la manada no le dio tiempo a pensar en ello. El alfa hizo una señal con un ladrido corto y, una vez más, formaron esa escolta informal, empujándola hacia adelante. De vuelta en el campamento, reinaba el caos. Los agotados guardabosques concluyeron una búsqueda nocturna sin suerte. Daniel caminaba de un lado a otro, con la cara pálida por la preocupación, mientras June sollozaba en silencio. Un comandante de los guardabosques se acercó a ellos con delicadeza y les sugirió que descansaran un rato. «Pronto continuaremos en helicóptero», les aseguró.
pero el temor en sus ojos lo decía todo. Temían lo peor, imaginando a Clara perdida, tal vez acorralada por la fauna. Nunca imaginaron que la fauna pudiera ser su guardián. Mientras tanto, los lobos guiaban a Clara por un camino sinuoso. Se dio cuenta, con una lógica infantil, de que debían de estar llevándola a algún sitio. Su ritmo era pausado, deteniéndose de vez en cuando para que ella trepara por un tronco o recuperara el aliento. El alfa nunca se alejaba mucho, atento a cualquier señal de peligro. En 2 ocasiones, sonidos lejanos, quizás un oso o un gato montés, resonaron entre los pinos, y los lobos se pusieron rígidos, formando una cuña protectora alrededor de su carga humana. Sin embargo, no ocurrió nada, como si la sola presencia de la manada disipara las amenazas. De vez en cuando, la hembra más pequeña, con el hocico moteado de blanco, se acercaba a Clara, olfateando sus manos o su chaqueta. Una vez, el lobo incluso lamió un arañazo en el brazo de Clara, como si la estuviera mimando. Un extraño consuelo brotó en el pecho de la niña. Pensó en cómo los cuentos para dormir afirmaban que los lobos tenían una lealtad inquebrantable dentro de la manada. Quizás le extendían esa lealtad a ella, al menos por ahora. Después de 1 hora o más, llegaron a una estrecha cresta con vistas a un valle. Los ojos de Clara se abrieron de par en par ante el amplio panorama. Una bruma plateada cubría las laderas cubiertas de pinos, el sol de la mañana pintaba el horizonte. El alfa se sentó, con la cola enroscada alrededor de las patas, observando su reacción. Tragó saliva y se acercó con precaución al borde. A lo lejos, vio el tenue brillo de un lago, destellos de terreno abierto. Una oleada de esperanza. Quizá eso está cerca del campamento. Pero los lobos parecían más interesados en el punto de observación para ellos, con las orejas bien atentas a cualquier sonido que se acercara. Entonces, un destello en el cielo llamó la atención de Clara. ¿Era un helicóptero? Vislumbró una forma zumbante en la lejanía, posiblemente explorando el bosque. Saltó, agitando los brazos y gritando con todas sus fuerzas. Los oídos del alfa se aplanaron ante su repentino arrebato, pero Clara persistió, gritando, pidiendo ayuda. Sin embargo, el helicóptero se alejó ajeno a todo. Las lágrimas le picaron los ojos. Se desplomó decepcionada, pero un suave empujón del hocico del alfa se le clavó en el costado, como si la instara a no desesperarse. La manada descendió por la cresta, continuando hacia el oeste. Cada minuto que pasaba disminuía su hambre. Su estómago gruñó ruidosamente. Se lo agarró, con las mejillas ardiendo de vergüenza. ¿Entendían los lobos el hambre en un humano? Posiblemente. Un lobo más joven se lanzó a la maleza y volvió a salir con un pequeño roedor retorciéndose en sus fauces. El lobo lo dejó caer cerca de los pies de Clara, como ofrenda. El estómago de la chica dio un vuelco. No podía comerse esa criatura viva y cruda. Lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos, disculpándose en voz baja. El lobo ladeó la cabeza, confundido, y luego se retiró con su comida para devorarla en privado. Al cabo de un rato, la manada encontró un arroyo poco profundo. Clara bebió con avidez, aunque todavía le dolía el estómago. Los lobos lamieron el agua y luego se ocuparon de olfatear el suelo, escudriñando la brisa. Pensó en las habilidades de supervivencia que poseían estos animales. Prosperan aquí, pero yo ni siquiera puedo encontrar un bocadillo sin mis padres. En su interior, un torbellino de gratitud por la protección de los lobos y de tristeza por su propia impotencia se enfrentaban. A última hora de la mañana, el alfa se detuvo de repente, con las orejas erguidas. El resto de la manada se quedó inmóvil, erizada. El corazón de Clara dio un salto. ¿Peligro? Se agachó detrás de un grueso tronco, mirando hacia adelante. Los lobos se separaron, dejando que el alfa se acercara para investigar un sonido que provenía de detrás de unos arbustos densos. Escuchó voces humanas débiles. Podrían ser los guardabosques o los excursionistas locales. Su pulso se aceleró con la esperanza. Avanzando sigilosamente, vislumbró a través de las ramas. Efectivamente, 2 hombres con uniformes de guardabosques que exploraban la zona, llamando,
Instintivamente, Clara quiso correr hacia ellos. Pero el alfa la bloqueó, con los ojos fijos en los hombres. Algunos lobos más jóvenes gruñeron suavemente. Ven a los humanos como amenazas potenciales. Clara se dio cuenta de que tenía que demostrar que estaba a salvo entre los lobos, no como rehén. Armándose de valor, silbó una nota corta, una señal que le había enseñado su padre. Los hombres levantaron la cabeza, vieron su figura detrás del alfa, una visión que casi les hizo soltar su equipo. Una niña pequeña flanqueada por enormes lobos. Un guardabosques levantó su rifle por reflejo, los lobos se tensaron, los gruñidos se hicieron más profundos. El miedo se apoderó de Clara. Un movimiento en falso podría desencadenar la violencia. Echó los brazos hacia adelante, poniéndose delante del alfa, tratando de transmitirle: «No dispares, no me hacen daño». Una ola de pavor recorrió el claro. Los dos hombres se dieron cuenta de la precaria situación. Durante un minuto angustioso, nadie se movió. El alfa se erizó ante el rifle levantado. Los guardabosques, con el corazón latiendo con fuerza, reconocieron que podrían disparar a los lobos si se sentían amenazados. Mientras tanto, Clara sacudía la cabeza frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas. «No, por favor, no. Este escenario podría desmoronarlo todo. Si los hombres asustaban a la manada, los lobos podrían atacar en defensa o dispersarse, dejando a Clara sola de nuevo». Finalmente, un guardabosques, con la boca abierta, bajó con cuidado su arma, haciendo un gesto de calma. Con voz vacilante, gritó: «Niña, ¿estás bien? Nosotros, tus padres te están buscando». Ella asintió furiosamente, con voz temblorosa: «No les hagáis daño, por favor». El otro guardabosques tartamudeó por la radio, alertando al grupo de búsqueda. La tensión seguía siendo alta. El lobo alfa observaba con recelo, acercándose a Clara como para protegerla de posibles daños. En ese cuadro surrealista, niña, lobos, guardabosques armados, el tiempo parecía haberse detenido. El silencio del bosque se hizo más intenso, roto solo por la estática amortiguada de la radio. «Aléjate de ellos lentamente», le susurró un guardabosques a Clara. Pero ella se negó sacudiendo la cabeza. «Me protegieron. Son mis amigos», murmuró. Los lobos, por su parte, no hicieron ningún movimiento agresivo. Simplemente se prepararon para reaccionar si se les amenazaba. La pregunta pendía en el aire. ¿Podrían los hombres convencer a Clara para que se alejara sin desencadenar una confrontación violenta? Así comenzó el segundo improbable enfrentamiento del día, que dejó atónitos a los guardabosques. 14 lobos rodeando a una sola niña, que parecía tener más miedo por los lobos que por sí misma. Este enfrentamiento se extendería, atrayendo pronto a más rescatadores y culminando en un acontecimiento que nadie en el condado de Silverleaf olvidaría jamás. Un silencio sepulcral cubrió la escena. 2 guardabosques con los rifles bajados, una niña flanqueada por 14 enormes lobos. El canto de los pájaros cesó, como si la propia naturaleza sintiera el precario equilibrio. Clara podía prácticamente saborear el miedo que emanaba de los hombres. Mientras tanto, el lobo alfa resoplaba suavemente, con el pelo erizado, sin saber si esos humanos representaban una amenaza. El guardabosques más viejo, Harlan, había servido en Silverleaf durante décadas y estaba familiarizado con la fauna de la región. Sabía que una manada de lobos acorralada significaba un desastre, especialmente con cachorros o un miembro de la manada en peligro. Sin embargo, había una niña entre ellos. Gritó con voz temblorosa: «Clara, estamos aquí para ayudarte. Deja que te llevemos a casa». Ella miró al alfa, con lágrimas en los ojos, dividida entre el alivio por el rescate y la lealtad a sus protectores. Logró respirar temblorosamente y dio un paso hacia adelante. Los lobos gruñeron con cautela, pero ella levantó las palmas suavemente. «Me salvaron. No puedo dejar que les disparen», tartamudeó con voz infantilmente sincera. Harlan intercambió una mirada incrédula con su compañero, poco acostumbrado a ver tanta devoción por los lobos.
Antes de que los hombres pudieran responder, la radio del cinturón de Harlan emitió un pitido. Hemos localizado la posición de Clara. Unidades adicionales y sus padres en camino. La charla transmitía emoción. La niña está viva. En ese momento electrizante, Harlan se dio cuenta de que pronto se reuniría una multitud de buscadores bien intencionados pero armados. Si asustaban a los lobos, podría ocurrir una tragedia. De repente, desde detrás de un matorral cercano, se oyó un débil aullido. Otro lobo, que no estaba en el círculo inmediato, apareció cojeando, un joven con una pata trasera ensangrentada. Clara se quedó sin aliento. El alfa se volvió rápidamente, trotando hacia el cachorro herido, con el hocico apretado en señal de preocupación. Una loba se unió, gimiendo suavemente por la herida. La postura de toda la manada cambió de defensiva a ansiosa. Algunos paseaban. Incluso desde la distancia parecía grave, tal vez una trampa o una herida de bala de un cazador asustado. El guardabosques más joven, Isaac, se dio cuenta. No son bestias salvajes empeñadas en hacer daño al niño, son familias que cuidan de los suyos. Los ojos de Clara brillaron con empatía. Señaló con la voz temblorosa. Está herido, tenemos que ayudarlo. El alfa la observaba, con las orejas temblando, como si no estuviera seguro de si dejar que los humanos se acercaran al lobo herido. Harlan le susurró a Isaac. No podemos acercarnos a un lobo herido, lo defenderán. Pero Isaac, que tenía algo de formación como médico de campo, sugirió que podrían intentar una inyección sedante para examinarlo con seguridad, si la manada se lo permitía. Este era un territorio inexplorado, humanos ayudando a un lobo que había adoptado a un niño. Con lágrimas en los ojos, Clara se arrodilló junto al alfa, con la mano temblando sobre su hombro. El alfa la miró y luego miró al cachorro herido. Un profundo silencio. La niña, en un arrebato de inocencia infantil, se volvió hacia los guardabosques. Él me salvó, por favor, ayúdenlo. Ella tocó suavemente el hocico del alfa, como si buscara permiso. La mirada del alfa se desvió hacia el rifle bajado de Harlan y luego volvió al cachorro. Algo parecido a la aceptación brilló en sus ojos. Lentamente, Isaac sacó un pequeño dardo sedante de su mochila. Harlan levantó una mano para calmar a la manada, repitiendo un suave «tranquilos, tranquilos». Clara se mantuvo cerca del alfa, susurrando palabras tranquilizadoras. El alfa dejó escapar un gemido bajo y vacilante, como una señal. Los otros lobos se separaron ligeramente, manteniendo una postura vigilante. Isaac apuntó cuidadosamente el dardo al flanco del cachorro. Un suave silbido, y el cachorro se estremeció, gritando de miedo. Al instante, la manada se erizó, pero el alfa ladró una orden tajante, deteniendo cualquier carga. Aunque tensos, los lobos obedecieron al alfa y dejaron que el cachorro se tambaleara. En unos instantes, se desplomó suavemente, mientras la sedación hacía efecto. Harlan e Isaac se acercaron con cautela, preparados para un ataque. Pero aunque algunos lobos gruñeron, ninguno se abalanzó. Clara estaba cerca, con la linterna balanceándose a su lado, con lágrimas que brillaban con la esperanza de que pudieran curar la pata del cachorro. Isaac examinó la herida, un corte irregular cerca de la pata, probablemente de una trampa de metal. La pierna del cachorro se hinchó por la infección. Isaac la limpió con cuidado y la envolvió en una gasa de su botiquín de primeros auxilios. El alfa observaba, con la cola baja y el hocico a centímetros del brazo de Isaac, como si estuviera preparado para intervenir si el cachorro mostraba angustia. Pero la sedación lo mantuvo tranquilo. Durante un tiempo surrealista, el claro del bosque se convirtió en un improvisado puesto veterinario. Los hombres, que habían venido esperando rescatar a un niño de las bestias salvajes, se encontraron en cambio rescatando a un lobo con la colaboración de un niño. Clara revoloteaba, ofreciendo palmaditas de ánimo al alfa, acariciando de vez en cuando el pelaje del cachorro. El resto de la manada, inquieto pero confiando en su líder, formaba un círculo suelto. De repente, la maleza crujió. Se oyeron voces. «¿Guardabosques? ¿Clara?
¿Dónde estáis? Daniel y June, junto con algunos buscadores más, irrumpieron entre los árboles. Se quedaron paralizados al ver a su hija desaparecida junto a 2 guardabosques y toda una manada de lobos. Levantaron las armas por reflejo. El grito ahogado de una madre se convirtió en un grito de alarma. ¡Clara! June casi se derrumbó de alivio al ver a su hija viva, pero la presencia de tantos lobos aumentó su terror maternal. Harlan rápidamente les hizo señas para que bajaran las armas. «No están atacando», siseó. «Que todo el mundo mantenga la calma». Daniel, con la cara blanca como la tiza, miró fijamente a Clara. Ella articuló: «Estoy bien», con lágrimas en los ojos. Al sentir a los recién llegados, la manada dejó escapar gruñidos bajos, inciertos. El alfa dio un paso adelante, con la cola medio levantada. Se avecinaba otro enfrentamiento. Llegaron más buscadores armados, atónitos por el extraño cuadro. El padre, abrumado por la emoción, quiso correr y agarrar a Clara, pero los guardabosques le hicieron una señal para que se detuviera. La tensión volvió a aumentar. Si sonaba un disparo, toda la confianza se derrumbaría. En medio de este torbellino de impulsos contradictorios, padres que querían recuperar a su hija, lobos que custodiaban a su cachorro herido, guardabosques que tendían puentes, algo más grande que el miedo se apoderó de todos. Los observadores reconocieron un momento sin precedentes, un rescate pacífico y mutuo entre humanos y lobos. El silencio se hizo más denso cuando el alfa miró fijamente a Daniel. En el suelo, el cachorro sedado respiraba con regularidad. Clara estaba de pie cerca, con las manos extendidas en una súplica silenciosa. Que nadie dispare, que nadie corra. Dejen que el amor y la razón hablen. En esa pausa que te deja sin aliento, el destino del nuevo vínculo de un niño con la naturaleza y la supervivencia de un lobo herido pendían de un hilo. Un fallo, todos lo intuían, mancharía el bosque de tragedia. Sin embargo, un paso medido hacia la empatía podría reescribir siglos de miedo entre humanos y lobos, llevando a un desenlace tan conmovedor que las palabras se quedarían cortas para los que lo presenciaran. El grupo de búsqueda, los padres de Siena y más guardabosques armados, formaban una mitad del círculo. La manada de lobos formaba la otra. En el centro, Clara, 2 guardabosques y el cachorro de lobo sedado. El alfa se mantuvo cerca de Clara, con las orejas girando entre ella y los recién llegados. El más mínimo detonante podría estallar en violencia o hacer que los lobos huyeran, dejando atrás al cachorro. Daniel y June anhelaban arropar a Clara entre sus brazos, pero también vieron cómo el alfa se mantenía en guardia. Por el bien de la niña, se abstuvieron de hacer movimientos bruscos. Las lágrimas corrían por las mejillas de June. Susurró: «Mi niña», con la voz temblorosa. Clara esbozó una sonrisa llorosa, haciéndoles señas con la mano para que se acercaran. Harlan levantó una mano con voz tranquila. «Respirad todos. Estos lobos no han hecho daño a Clara. No traicionemos su confianza». Un guardabosques más joven parecía inseguro, con el rifle medio bajado. Otro leyó la situación en los ojos de Harlan. Habían sido testigos de la sinergia de los lobos con la niña. Un entendimiento silencioso pasó entre algunos de los buscadores. Tal vez la antigua demonización de los lobos no se aplicaba aquí. Con precaria cautela, Daniel dio un paso adelante, con los brazos abiertos, sin mostrar ningún arma. Clara suplicó en voz baja: «Papá, no pasa nada, son buenos». Al oír la palabra papá, el alfa movió las orejas como si fuera consciente del vínculo emocional. Daniel se acercó poco a poco hasta situarse a unos pasos de su hija. El resto del grupo de búsqueda se mantuvo atrás, intuyendo que este reencuentro entre padre e hija tenía más importancia que cualquier protocolo de rescate. Algunos lobos se erizaron, inseguros ante el nuevo hombre que se acercaba. Uno gruñó bajo, pero el alfa ladró de advertencia y lo calmó. Daniel se hundió de rodillas, con lágrimas en los ojos, al ver el arañazo en la mejilla de Clara, su cabello despeinado. Ella se balanceó, pasando del lado del alfa a los brazos de su padre.
La manada se tensó, pero lo permitió. Los sollozos de alegría se mezclaron con el silencio. La chica lo abrazaba con fuerza. June, al ver la cautelosa aceptación, también se acercó. Clara la hizo señas con la mano, con la voz ahogada por las lágrimas. «Mamá, estoy bien, te lo prometo». El alfa la miró fijamente, con la cabeza ladeada. Mientras tanto, Isaac señaló al cachorro sedado. «Le hemos vendado la pata, pero la sedación no durará para siempre. Tenemos que dejar que se recupere sin peligro». Ahora surgía la pregunta, ¿cómo sacar a Clara y al cachorro sin asustar a la manada? Daniel, con los ojos rojos, se dirigió al alfa en voz baja, como si el lobo pudiera entenderlo. «Gracias por mantener a salvo a mi chica». El lobo ladeó una oreja, con expresión solemne. La tranquilidad del claro parecía sagrada, como si el bosque estuviera atento al siguiente movimiento. Los buscadores reconocieron una oportunidad única en la vida para demostrar a los lobos que no les harían daño. Harlan, al ver la difícil situación del cachorro, decidió acercarse al alfa con el cachorro vendado, acunado suavemente en sus brazos. Se movió lentamente, dejando que Clara se pusiera a su lado. El alfa olfateó al cachorro, verificando su estado, y gimió suavemente. Otra loba presionó su hocico contra la pierna vendada del cachorro en un gesto maternal. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas. Se dio cuenta de que la noche que pasó con estos lobos había forjado un vínculo. Quería que estuvieran a salvo, igual que ellos la protegían a ella. Susurró al alfa: «Tengo que irme a casa, pero no os olvidaré». Le tendió una mano temblorosa. El alfa, increíblemente, presionó su nariz contra la palma de su mano, exhalando un suave resoplido. Los observadores jadearon, con lágrimas brillando en muchos ojos. Este sutil acto de aceptación resonó entre los observadores. Los lobos rara vez permitían que los humanos manipularan a sus heridos, y mucho menos compartieran un contacto tan íntimo. Algunos cazadores bajaron por completo sus armas, con el corazón agitado por el asombro. Un silencio de respeto mutuo cubrió el claro. Poco a poco, la manada se separó dejando un pasillo entre ellos. El alfa ladró brevemente, mirando al cachorro inconsciente en brazos de Harlan. Otro ladrido, y la mitad de los lobos avanzaron como para seguir a su miembro herido. Pero el alfa indicó lo contrario, que los humanos llevaran al cachorro a un lugar seguro o lo cuidaran. La confusión se reflejó en la postura de los lobos menores, pero el alfa insistió con un gruñido bajo de autoridad. Clara, ahora reunida con sus padres, se levantó con ellos y se volvió para seguir a los buscadores fuera del bosque. El alfa se puso detrás, flanqueado por algunos compañeros de manada cercanos. Los guardabosques se pusieron rígidos, esperando problemas. En cambio, los lobos parecían decididos a ver el camino de la cría. Quizás buscaban la seguridad de que no le harían daño. Nadie recordaba una ocasión en la que una manada salvaje siguiera voluntariamente a los humanos de esa manera. June abrazó a Clara con los ojos llenos de alivio. Daniel acarició suavemente el cabello de su hija, susurrando gratitud por su supervivencia. Mientras tanto, el grupo avanzaba con cuidado por el suelo cubierto de hojas. El pitido de las radios de los guardabosques rompía de vez en cuando el silencio. De vez en cuando, el alfa se detenía, escudriñando los alrededores, asegurándose de que no había ninguna amenaza por detrás. Todos se maravillaron de la tranquila sinergia. Lobos y humanos caminando juntos, una unión que antes era imposible. En el borde del bosque, un helicóptero daba vueltas sobre sus cabezas, con luces de búsqueda que se movían entre los árboles. La manada se detuvo de repente, desconfiada de la máquina rugiente. Clara se estremeció, protectora de sus nuevos amigos. Pero Harlan hizo una señal al helicóptero para que mantuviera la posición. El piloto transmitió por radio su confusión. «Vemos varios lobos con ustedes. ¿Entendido?» «Cambio». Harlan respondió: «Todo estable. Tenemos al niño. Rescate de cachorro en curso». El atónito silencio del piloto lo decía todo. Al salir del bosque y llegar a una zona de acampada, los lobos se detuvieron en la última fila de pinos, con los cuerpos tensos, aún en la frontera entre lo salvaje y lo civilizado.
Los espectadores, guardabosques, paramédicos, voluntarios, se quedaron mudos al ver a una niña maltrecha que regresaba, flanqueada por lobos, cargando a un joven lobo sedado. Daniel y June guiaron a Clara hacia adelante, conscientes de la precaria paz. En ese momento crucial, la historia de una niña perdida de la noche a la mañana y una manada que la había protegido estaba a punto de romperse, dejando a todos a su alcance completamente sin palabras. Cuando el grupo, humanos y lobos, emergió en un tramo de hierba más abierto cerca del campamento, se produjo un jadeo colectivo entre los voluntarios que buscaban. Las cámaras hicieron clic. Algunas personas apuntaron con los rifles por reflejo, pero Harlan gritó, ¡alto! Clara se puso protectora frente al alfa, con los brazos extendidos. Incluso su madre, aunque aterrorizada, puso una mano en el costado del alfa en una muestra de confianza. Esta extraordinaria escena dejó aturdidos a los transeúntes. Los reporteros locales, alertados por la radio, llegaron a la cúspide del claro. La visión de 14 lobos rodeando a una niña desafió todas las expectativas. Se apresuraron a capturar el momento en una película. Un torbellino de voces excitadas amenazó con asustar a la manada. El alfa retumbó, bajando la cabeza. Clara murmuró suavemente, «Está bien», aunque su propio corazón latía con fuerza. Los funcionarios del parque, aunque atónitos, reconocieron que el cachorro de lobo herido necesitaba atención veterinaria profesional. Isaac colocó suavemente al cachorro en una camilla improvisada. El lobo alfa se acercó, olfateando el hocico del cachorro. Otro lobo se acercó, gimiendo suavemente. La tensión se disparó. ¿Permitirían que se llevaran al cachorro? Clara susurró, «Me ayudaron. Tenemos que ayudarlos a ellos». El lobo alfa la miró, luego ladró brevemente y dio un paso atrás como si diera permiso. Algunos espectadores exigieron que se alejaran a los lobos por seguridad. Otros pidieron calma, elogiando su acto protector. Estalló un acalorado debate. Son depredadores salvajes frente a salvaron la vida de la niña. La escena amenazaba con el caos. Harlan intervino, ordenando silencio. Daniel, con voz inestable, dijo a la multitud, «Nunca le hicieron daño a Clara. Deben sentir que no somos enemigos». Ante el creciente alboroto, algunos lobos más jóvenes se paseaban con las orejas planas. El alfa dio una orden, pero se podía sentir la creciente ansiedad de la manada. Este no era su dominio. Luces intermitentes, disparos de cámaras, voces humanas fuertes. Un lobo soltó un ladrido agudo, posiblemente una señal de retirada. Clara, alarmada, se dio cuenta de que podrían dispersarse violentamente. Por casualidad, había veterinarios de un grupo de rescate de vida silvestre en el lugar, ayudando en la búsqueda. Llamados, examinaron al cachorro sedado. «Podemos transportarlo a nuestras instalaciones», explicaron amablemente, «colocarle la pata correctamente. Si la infección no está demasiado avanzada, puede volver a unirse a la manada», anunció. El alfa, como si captara la esencia, bajó el hocico hasta el pelaje del cachorro. Ese gesto tranquilo, como de despedida, enterneció a muchos corazones, sobre todo cuando la loba madre, hocico con manchas blancas, gimió en señal de protesta. Clara se acercó a la alfa, enjugándose las lágrimas. «Lo curarán», prometió. «Me aseguraré de ello». Su voz, aunque temblorosa, transmitía una determinación asombrosa. La alfa olisqueó su mano extendida, apretó su cabeza contra su palma una vez más, reconociendo su promesa. Los observadores lloraron abiertamente ante la cruda empatía que unía a las especies. En ese instante, el alfa permitió que los veterinarios humanos se llevaran al cachorro, aunque un profundo dolor brilló en sus ojos. Los periodistas se apartaron para dejar pasar la camilla y tomar fotos. Las imágenes de esta alianza entre un niño lobo y un lobo salvaje desataron una tormenta en las redes sociales en cuestión de minutos. Algunos rincones de Internet demonizaron a la manada, pidiendo que fueran reubicados o sacrificados por seguridad pública. Otros los defendieron como guardianes del bosque. El debate eclipsó el alivio inmediato de que Clara estuviera viva y bien.
Los grupos ecologistas locales reconocieron que se trataba de la rumoreada manada de las sombras, un gran clan de lobos que rara vez se ve. A lo largo de los años, los granjeros los culparon de la depredación del ganado. Algunos abogaron por el sacrificio. Ahora, este rescate podría cambiar la opinión pública o intensificar la hostilidad de quienes temen a los poderosos depredadores cerca de las tierras de cultivo. La decisión del alfa de perdonar y proteger a un cachorro perdido los había convertido en un fenómeno mediático. La pregunta era, ¿conducirá esto a una mejor protección o provocará un conflicto con las comunidades locales? Con el cachorro desaparecido, el alfa miró a Clara por última vez, con las orejas erguidas y el hocico entreabierto, en una silenciosa despedida. El resto de la manada rodeó a Clara. Durante un momento sin aliento, nadie se movió. Entonces, el alfa olfateó el aire, escudriñando a la multitud. Satisfecho de que no se avecinara ninguna amenaza inmediata, soltó un ladrido bajo, giró y se alejó trotando hacia los pinos. La manada lo siguió, un éxodo silencioso de siluetas fantasmales que desaparecían entre los troncos. Clara se desplomó en los brazos de Daniel y June, sollozando de alivio, desolación y gratitud. El extraordinario acontecimiento terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando solo huellas en la suave tierra, mezcladas, humanas y de lobo, y un remolino de medios de comunicación y actividades de rescate. Sin embargo, para todos los presentes, las maravillas del día estaban lejos de terminar. El destino del cachorro, el incierto futuro de la manada y el profundo vínculo emocional de Clara exigían una resolución. ¿Cómo pagar una deuda a los lobos que antes estaban demonizados y ahora se revelan como improbables protectores? Tras la partida de los lobos, los padres de Clara se aferraron a ella con lágrimas de alivio fluyendo libremente. Los paramédicos se preocuparon por sus rasguños y su leve deshidratación. El torbellino de cámaras, guardabosques y voluntarios convirtió el campamento en un pequeño circo mediático. Algunos sollozaban ante el milagro de su supervivencia. Otros indagaban en los detalles sobre el comportamiento de los lobos. Clara, abrumada, ofrecía respuestas vacilantes. Llegaron los funcionarios locales, medio asombrados, medio ansiosos. El nuevo rumor era imparable. 14 lobos rodearon a una niña y la perdonaron. Los periodistas acosaban a Daniel y June para conseguir entrevistas. La madre protegió a Clara de la peor parte, afirmando solo que estaban agradecidos. Mientras tanto, los guardabosques entre bastidores se enfrentaban a cómo manejar la cambiante imagen pública de la manada. Una furgoneta de rescate de animales salvajes se detuvo para transportar al cachorro sedado a unas instalaciones especializadas. Clara insistió en verlo una vez más antes de que se fuera. El personal veterinario la dejó acercarse con cuidado. Acarició el hocico del cachorro con dedos temblorosos, susurrando: «Te pondrás bien, te prometo que te volveré a ver». El cachorro, todavía sedado, se movió ligeramente. A los observadores les resultó imposible no emocionarse. Al día siguiente, los medios de comunicación llenaron los titulares: «Niña que se hace amiga de los lobos», «Protectores del bosque o depredadores peligrosos». Los políticos intervinieron. Algunos defendieron nuevas protecciones para la fauna de la región, otros exigieron más control. Los foros en línea explotaron con debates polarizadores, miedo frente a reverencia. Atrapada en el fuego cruzado estaba la manada real, ahora más adentro del bosque, intangible al remolino del drama humano. De vuelta a casa, Clara sufría pesadillas sobre el momento en que los rifles apuntaron a sus amigos lobos. También soñaba con correr libremente con el alfa, sin miedo. Sus padres trataron de ayudarla a procesar la experiencia, contactando a psicólogos infantiles. La línea entre la maravilla y el trauma era delicada. Había formado un vínculo, pero también se enfrentó a la fragilidad de ese vínculo ante la incomprensión humana. En una reunión de personal, Harlan e Isaac contaron cómo los lobos les permitieron ayudar a la cría herida. Algunos colegas se burlaron, llamándolo una casualidad.
Otros encontraron el testimonio profundamente conmovedor, presionando para que se realizara un estudio formal del comportamiento de la manada. El administrador del bosque propuso tranquilizar a toda la manada para reubicarla, por seguridad pública, lo que provocó un acalorado debate. ¿No traicionaría eso la confianza de la manada? El padre de Clara, atormentado por la culpa de perderla en el bosque, se dio cuenta de que la supervivencia de la cría estaba íntimamente ligada a la curación de Clara. Se puso en contacto con el Centro de Rescate de Animales Salvajes para pedir información. Resultó que la pata de la cría estaba infectada, pero se podía tratar. Las operaciones quirúrgicas podrían ayudarla a volver a caminar. Esto desencadenó un plan. Si se recuperaba, podrían devolverla a la manada. Clara se aferró a esa esperanza. Conmovidos por la historia, algunos ciudadanos locales organizaron una campaña llamada «Protejamos a nuestros lobos». Hicieron una pequeña vigilia cerca de la entrada del bosque, encendiendo velas para simbolizar el vínculo entre Clara y el alfa. Mientras tanto, las voces contrarias los tachaban de ingenuos. Los lobos siguen siendo salvajes y peligrosos, argumentaban los ganaderos locales. La tensión aumentó. La noción romántica de la manada eclipsaría problemas reales como la depredación del ganado. Una noche, a salvo en casa, Clara le confió a su madre que quería volver a ver al alfa, o al menos asegurarse de que la manada estaba bien. June vaciló. El miedo racional de una adulta surgió, pero vio el anhelo en los ojos de su hija. «Ya veremos», dijo June con suavidad, intercambiando una mirada con Daniel. Reconocieron lo profundamente que el encuentro en el bosque había marcado el corazón de Clara. Con la convalecencia de la cría en curso en el Centro de Vida Silvestre, se planteaba la pregunta: una vez sana, ¿podría ser devuelta a su manada? El personal solía evitar devolver animales heridos a una manada grande y desconocida, pero esta situación era singular. Vieron vídeos de la cooperación de la manada. El veterinario jefe del centro de rescate, el Dr. Morales, sugirió un enfoque cuidadosamente supervisado, dejando que la cría se reincorporara a la familia. El reto era cómo encontrarlos en el bosque, cómo asegurarse de que no hubiera conflictos con los ganaderos ni se desencadenaran cacerías. Clara escuchó por casualidad la llamada telefónica de intercambio de ideas del Dr. Morales con Daniel. Se animó. Quizás ella podría ser parte de esa reintroducción. Si el alfa la reconocía, eso podría facilitar la aceptación de la cría. Era una idea descabellada. Una niña tendiendo un puente entre las relaciones entre humanos y lobos. June y Daniel estaban indecisos, divididos entre el instinto protector y el vínculo emocional de su hija. Mientras tanto, el tiempo pasaba. La cachorra se curó lentamente, y la manada del alfa presumiblemente vagaba, esperando o de luto. ¿Aceptarían a su miembro de vuelta después de semanas bajo cuidado humano? ¿Podría Clara aventurarse de nuevo cerca de ellos con seguridad? Las turbulentas cuestiones morales sentaron las bases para una prueba final. El intento de reunir a la cachorra, marcado por el amor, la precaución y la fe inquebrantable de una niña en los lobos que le salvaron la vida. En el Centro de Rescate de Vida Silvestre, la cría, apodada Silver Paw por su pelaje distintivo, fue sometida a tratamientos para la infección y a una férula para la pata dañada. Las fotos de sus ojos brillantes se difundieron en las redes sociales, derritiendo corazones. El personal la encontró dócil pero inquieta, aullando por la noche como si llamara a lejanos compañeros de manada. Mientras tanto, Clara se mostraba cada vez más insistente en visitarla. Finalmente, bajo cuidadosa supervisión, Daniel llevó a Clara a reunirse con el Dr. Morales. Entraron en el recinto del cachorro. El cachorro reconoció el olor de Clara, gimiendo suavemente y moviendo la cola. Los ojos de Clara brillaron con lágrimas mientras acariciaba su cuello. «¿Te acuerdas de mí?», murmuró. El Dr. Morales se maravilló de la tranquila respuesta del cachorro. Este no era un caso de rescate cualquiera. Mientras circulaban conmovedoras historias sobre Clara y Silver Paw, los ganaderos locales informaban de nuevas pérdidas de ganado.
Algunos culpaban a la misma manada. Voces temerosas exigían un sacrificio. Han realizado. Los defensores del medio ambiente lanzaron peticiones pidiendo una coexistencia pacífica. Las emociones se dispararon, avivadas por la cobertura mediática. Reunidos con el doctor Morales, Isaac, Daniel y algunos lugareños preocupados, Harlan propuso una reintroducción. Devolvemos a Silver Paw a la naturaleza cerca del territorio de la manada, con guardabosques en alerta. Si el alfa lo reclama pacíficamente, tal vez podamos documentarlo, mostrando la estructura inherente de la manada y sofocar la paranoia. Algunos criticaron el plan por ingenuo. ¿Y si la manada o los ganaderos reaccionan violentamente? Clara, que escuchaba en silencio, intervino. El alfa confiará en mí. Se hizo el silencio. El grupo reconoció su extraordinario vínculo, pero también el riesgo. June se opuso. De ninguna manera. Es solo una niña. Sin embargo, Daniel vio la determinación inquebrantable en la mirada de Clara, recordando cómo había calmado al alfa antes. ¿Podría ser ella el vínculo más seguro para garantizar un enfoque no violento? Tarde esa noche, los padres de Clara lucharon con la decisión. June lloraba, odiando la idea de enviar a su hija de nuevo cerca de lobos salvajes. Daniel, aunque igualmente aterrorizado, recordó la gentil tutela del alfa. Si este plan evitaba una matanza selectiva, si salvaba a la manada de los peores instintos de los humanos, tal vez valía la pena apoyarlo. Al final, aceptaron con dudas, con la condición de que los guardabosques supervisaran estrechamente y que Clara solo se acercara si era absolutamente seguro. Al mismo tiempo, los ganaderos amenazaron con tomar cartas en el asunto si el problema de los lobos persistía. Oficialmente, el Servicio de Vida Silvestre tenía 2 semanas para demostrar que la manada no era una amenaza, o los ganaderos presionarían para que se tomaran medidas letales. El tiempo pasaba, intensificando el ímpetu por mostrar el lado pacífico de la manada. El plazo de recuperación de Silver Paw se alineó con esa ventana urgente. Harlan e Isaac exploraron un lugar cerca del antiguo claro donde se produjo el primer rescate. Colocaron cámaras remotas, establecieron puntos de observación para los guardabosques y aseguraron rutas de escape fáciles para los lobos. El doctor Morales probó tranquilizantes por si la manada se volvía agresiva. También prepararon una zona segura para Clara, una plataforma de madera con un cerramiento parcial. Los nervios estaban a flor de piel. Un paso en falso podría conducir a la tragedia. A medida que se acercaba el día de la liberación, Clara visitaba a Silver Paw con más frecuencia, leyéndole cuentos o tarareándole canciones de cuna. La cachorra le lamía las mejillas y movía la cola cada vez que ella llegaba. La cobertura mediática se disparó, apodándola la susurradora de lobos. Ella se sentía tímida al respecto, centrándose únicamente en reunir a la cachorra con su familia. Ellos me salvaron. Tengo que salvarlos a ellos, pensó fervientemente. Con todos los preparativos listos, se eligió una fecha. El equipo de rescate, los guardabosques y un número controlado de periodistas se reunirían al amanecer cerca del claro del bosque. Si el alfa respondía y reconocía a Clara, podrían aceptar el regreso de Silver Paw. Si no, o si se asustaba, la manada podría desaparecer o, peor aún, enfrentarse a los espectadores. La tensión se disparó entre todas las partes: ganaderos, ecologistas, curiosos observadores de los medios de comunicación. Clara pasaba las noches en vela, con el corazón latiendo con anticipación. Incluso en sus sueños, los ojos dorados del alfa la impulsaban a seguir adelante. Nadie podía predecir el resultado final. Reafirmaría la manada su vínculo con la niña, que una vez compartió su noche en la naturaleza, o la intromisión humana fracturaría esa frágil confianza, condenando a los lobos al conflicto. El escenario estaba preparado para una gran confrontación, forjando una alianza milagrosa o una ruptura irreparable que decidiría el destino de los 14 lobos, la cachorra llamada Silver Paw y el legado de una niña que se atrevió a llamar amigos a los lobos. La niebla se aferraba a las ramas de los pinos,
mientras los vehículos llegaban a un claro remoto cerca del pie de una cresta boscosa. Los guardabosques del parque, el personal de rescate de vida silvestre, Daniel, June, Clara y un puñado de periodistas desempaquetaban silenciosamente el equipo. Un silencio se cernía sobre ellos, a juego con la suave luz del amanecer. Silver Paw, ahora completamente curada, estaba sentada en una caja segura en la furgoneta de rescate. La cachorra gemía de vez en cuando, sintiendo la tensión. Los guardabosques habían construido una pequeña plataforma elevada para Clara con paredes parciales, una barrera de emergencia por si los lobos se volvían hostiles. Había cámaras por todo el perímetro. Se había establecido un punto de observación especial para los periodistas a una distancia segura. El plan: liberar a Silver Paw, dejar que se acercara al territorio de la manada y ver si el alfa respondía. Si aparecían los lobos, Clara podría avanzar suavemente, tendiéndoles un puente. También llegó un grupo de ganaderos, escépticos, con los brazos cruzados. Insistieron en ver pruebas de que estos lobos no amenazarían al ganado. Llevaban rifles en sus camiones, por si acaso. Daniel y June fruncieron el ceño, pero no dijeron nada, preocupados por la tensión. Los guardabosques insistieron en que todas las armas permanecieran guardadas a menos que fuera absolutamente necesario. Sentada en el borde de la plataforma, Clara sintió un nudo en el estómago. Miró al león de peluche maltrecho, un recuerdo de su noche en el bosque. Recordó los ojos suaves del alfa, la calidez de la manada. Ahora, ante el escrutinio público, temía meter la pata. Daniel se arrodilló a su lado y la abrazó por los hombros. «Haz solo lo que te parezca correcto, cariño», murmuró. Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero decidida. En el centro del claro, el doctor Morales y un guardabosques abrieron suavemente la caja. Silver Paw salió trotando, olfateando la hierba, con una postura tensa. Liberado del cautiverio, el cachorro dio vueltas en círculos, con los ojos buscando la línea de árboles. El corazón de Clara latía con fuerza. Quería salir corriendo y consolar al cachorro, pero el plan exigía paciencia. Las cámaras hacían clic en rápida sucesión. Todos esperaban. De repente, Silver Paw ladeó la cabeza y dejó escapar un aullido vacilante. El sonido se propagó por los silenciosos pinos. En el silencio que siguió, los corazones latían con fuerza. Entonces, débilmente desde la cresta, un aullido de respuesta llegó a sus oídos. Clara casi dio un salto de emoción. «Están aquí. La manada está cerca». Los rancheros se pusieron rígidos, intercambiando miradas inquietas. Todas las miradas se fijaron en una pendiente de espesa maleza. Lentamente surgieron siluetas, un lobo tras otro, asomando detrás de los helechos. 14, como antes. El alfa dio un paso adelante, escudriñando la multitud de humanos, equipos y vehículos. Ante el emocionado aullido del cachorro, bajó la cabeza, moviendo ligeramente la cola. El cachorro saltó hacia ellos, todavía cojeando un poco pero rebosante de alegría. Los observadores jadearon, con los ojos llenos de lágrimas. El alfa presionó su hocico contra la cara del cachorro, verificando su identidad, mientras otros lobos olfateaban la pierna vendada, gimiendo suavemente. Una familia reconectada. Al ver el alegre reencuentro, Clara superó su miedo. Miró a los guardabosques, que asintieron con la cabeza. Bajó de la plataforma, avanzando lentamente, con los brazos sueltos a los lados. El alfa se quedó inmóvil al verla. Una onda recorrió la manada. Algunos gruñeron con recelo, pero el alfa reconoció a la niña y dejó escapar un suave gemido. Silver Paw ladró emocionada, dando unos pasos hacia Clara y luego volviéndose hacia la manada como diciendo: «Mirad, es ella». Los periodistas capturaron cada momento. Hombres adultos se secaron las lágrimas. Los rancheros, aunque inquietos, se suavizaron al ver a una cachorra exuberante meneando la cola. El alfa, imponente como siempre, miró fijamente a Clara. Ella se detuvo, con el cuerpo temblando. Luego reanudó la marcha, salvando la distancia. La manada se separó ligeramente, lo suficiente para dejarla acercarse al alfa. El silencio se hizo más profundo.
Incluso el viento pareció contener la respiración. Clara extendió una mano temblorosa. El alfa la olfateó, exhalando un aliento cálido que revolvió la manga de su abrigo. Luego, increíblemente, acarició suavemente su palma, permitiéndole acariciar suavemente su cuello. Los aplausos resonaron entre los espectadores, silenciosos pero intensamente emocionados. El alfa miró a la multitud, aparentemente sin sentirse amenazado pero cauteloso. Una loba madre se adelantó, comprobando cómo estaba Clara. La cachorra saltó a su alrededor, aturdida. Sin embargo, un ranchero se puso nervioso y su mano se acercó a su camión. Otro guardabosques siseó: «Ni se te ocurra». El hombre le susurró: «No podemos confiar en ellos. Un desliz». Harlan lo oyó y se acercó para hacer guardia, asegurándose de que nadie levantara un arma. La tensión volvió a aumentar. Un disparo podría deshacerlo todo, pero el alfa, quizá leyendo la calma paternal de Daniel y la inquebrantable cercanía de Clara, no mostró agresividad. Por un momento brillante, el claro se bañó en un silencio radiante de aceptación. Niño, lobos, humanos, todos coexistiendo. El alfa presionó su frente suavemente contra la de Clara, con los ojos entrecerrados, un gesto que dejó a los espectadores sin aliento. Realmente tienen un vínculo. Las cámaras capturaron la toma que pronto daría la vuelta al mundo. Una niña pequeña, con lágrimas brillantes, cara a cara con el lobo alfa. Pero la historia no había terminado. Los lobos seguían siendo salvajes y persistía la cuestión de los conflictos futuros. Un solo día de paz no podía borrar siglos de miedo ni la realidad práctica de las tierras de cultivo. Los observadores, sin embargo, sintieron un rayo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, la compasión y la comprensión pudieran rehacer una antigua brecha entre el hombre y el lobo. Ese momento sobrecogedor, Clara y el alfa en contacto amable, cautivó la imaginación de todos. Incluso el ranchero más escéptico sintió cómo se aflojaban sus miedos latentes. El cachorro, Silver Pow, se acurrucó entre el alfa y Clara, como si estuviera salvando la última brecha entre la naturaleza y la niña. Las cámaras zumbaban. Los periodistas estaban paralizados, con lágrimas rodando sin vergüenza. El guardabosques Harlan carraspeó y se adelantó para dirigirse al grupo. Propuso una idea radical. Vamos a asegurar este territorio como hábitat protegido. Los lobos han demostrado que pueden mostrar misericordia, incluso con un niño perdido. Les debemos la oportunidad de vivir sin persecución. A cambio, estableceremos medidas para mantenerlos alejados del ganado, como vallas mejoradas o zonas de alimentación vigiladas. El alfa parecía observarlo, aunque, por supuesto, no entendía ninguna de sus palabras. Una ola de murmullos. Los ganaderos, todavía inquietos, dijeron que si el gobierno o la comunidad local financiaban medidas de protección, tal vez pospusieran las cacerías. Un ganadero mayor, con los ojos húmedos por la emoción, suspiró. Mi padre siempre me dijo que los lobos eran demonios, pero viendo esto, tal vez me equivoqué. Un silencio de posibilidad se extendió por el claro. El alfa movió una oreja, ajeno a la política humana, pero confiando en su resultado para la supervivencia. Los padres de Clara observaban el proceso con asombro. Daniel dijo en voz baja: «Estos lobos nos han devuelto a nuestra hija. No podemos compensarlo dejando que los maten». June asintió con lágrimas en los ojos. Se unieron a la súplica de Harlan, instando a una resolución pacífica que asegure las tierras de cultivo y respete la manada. El impulso emocional de la multitud se disparó. Silver Pow dio un codazo en la pierna de Clara, dejando escapar un breve gemido. Todavía tenía el vendaje en la pata trasera. Se arrodilló y abrazó al cachorro con suavidad. El doctor Morales observaba con atención. El cachorro movió la cola y presionó el hocico contra la mejilla de Clara. Luego, con un último ladrido, volvió corriendo al lado del alfa. El alfa olisqueó el vendaje y pareció aceptar que los humanos habían curado a su cría. Toda la manada volvió la atención hacia el borde del bosque, como si estuviera lista para partir de nuevo. De repente, sonó un disparo,
Todos se sobresaltaron. Un ranchero del otro lado había disparado un tiro de advertencia al aire, asustado por los lobos que se arremolinaban. La manada gruñó y adoptó posturas defensivas. Clara gritó. El alfa se interpuso entre los lobos y los humanos para protegerlos. Daniel se abalanzó para proteger a Clara. El caos amenazaba con estallar. Las cámaras capturaron el destello del cañón. Harlan se giró, gritando, «¡Retírense!». Sujetó el brazo del ranchero, apartando el rifle antes de que pudiera sonar un segundo disparo. Isaac y otros lo inmovilizaron. El hombre gritó, «No voy a verlos vagar libres». El miedo se reflejó en sus ojos, como si se diera cuenta demasiado tarde de la enormidad de lo que había hecho. Gruñidos resonaron. Algunos lobos avanzando lentamente. El alfa ladró una orden tajante, deteniéndolos a mitad de embestida. Clara sollozó, acobardada junto a sus padres. La tensión se disparó. Justo cuando la paz final estaba al alcance, una sola bala amenazaba con deshacerla. Todos se prepararon para un ataque total o una persecución frenética. Pero el alfa no dio señales de un ataque. En cambio, se acercó al ranchero desde la distancia con los ojos encendidos. El hombre inmovilizado, temblando, miró fijamente al alfa. El resto de la manada se desplegó en línea, con las colas tiesas. El enfrentamiento crepitaba con energía bruta. Si el alfa daba la señal, los lobos podían destrozarlo. Sin embargo, no llegó tal señal. El alfa soltó un gruñido furioso, una advertencia, y luego se volvió para reunirse con Silverpaw. El mensaje era claro: no matamos si podemos evitarlo. Tú también deberías aprender eso. Los espectadores exhalaron en masa con el corazón palpitante. El ranchero se dio cuenta de que se había librado. Harlan, furioso, exigió el rifle del hombre. El hombre, pálido y tembloroso, se lo entregó. «Lo siento», murmuró con la mirada fija en Clara, que seguía llorando. La misericordia del alfa eclipsó cualquier otra palabra. Se hizo un silencio más profundo, cargado de comprensión. Los lobos tenían todo el derecho a tomar represalias, pero decidieron no hacerlo. Con esa demostración final de poder y misericordia, el alfa se dio la vuelta, soltando un único y autoritario aullido. Toda la manada giró como una sola, galopando con gracia de vuelta a las sombras de los pinos. Silverpaw, tras una larga y desolada mirada a Clara, la siguió. La niña se llevó una mano al pecho, con lágrimas en los ojos, pero la aceptación brillaba en su sonrisa llorosa. Pertenecían al bosque. Ella pertenecía a su familia. Todos se quedaron atónitos, obsesionados por la cruda magnitud de lo que habían presenciado. Una niña, bienvenida entre lobos, que salvaba un momento de conflicto con una confianza inquebrantable. El único disparo casi lo destroza todo, pero la elección del alfa reafirmó su inusual vínculo con Clara. Las cámaras siguieron grabando, capturando la retirada de la manada a un antiguo paraje natural. Ahora se planteaba la pregunta crucial: ¿podrían estos acontecimientos provocar un cambio duradero en la actitud de la región hacia los lobos? ¿O se trataba simplemente de un milagro fugaz eclipsado por siglos de desconfianza? La prueba final se avecinaba. ¿Cómo respondería cada facción, ganaderos, ecologistas, guardabosques, a un fenómeno que desafiaba la lógica, pero exigía una reevaluación de la relación del hombre con los depredadores alfa de la naturaleza? En medio del silencio, las lágrimas de alegría y tristeza de Clara se mezclaron, como anunciando un final que podría reescribir el futuro del bosque. Un pesado silencio envolvió al grupo cuando el último lobo desapareció en la penumbra del bosque. El silencio se rompió solo cuando Clara comenzó a sollozar en los brazos de su madre. Daniel le dio unas suaves palmaditas en la espalda, con lágrimas en los ojos. El ranchero culpable se quedó a un lado, con el rostro pálido. Los guardabosques le confiscaron el arma y le dieron una fuerte reprimenda. Algunos exigieron que fuera acusado de imprudencia temeraria. Las cámaras captaron la emotiva escena. Un niño tembloroso, espectadores atónitos, el eco persistente de la gracia del alfa. Los comentaristas pronto convertirían esto en un titular mundial. Por ahora, sin embargo, las personas en ese claro
sentían una sensación de unidad, testigos de algo inexplicablemente sagrado. Incluso los ganaderos se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de desatar un derramamiento de sangre, pero los lobos respondieron con moderación. La atención se centró en garantizar que la reintroducción de Silverpaw fuera un éxito. El doctor Morales se acercó a Harlan con voz baja. El cachorro se ha escapado con ellos. Eso es bueno. Tal vez pueda reintegrarse de forma natural. Clara, aunque triste por perder el contacto físico, se animó. Está libre, susurró, de vuelta a donde pertenece. Todos los espectadores sintieron una oleada de alivio, sin cadenas, sin cautiverio, solo naturaleza, en su sitio. Los responsables del parque convocaron una breve reunión bajo un pino alto. Harlan y los representantes medioambientales locales argumentaron que, con una amplia publicidad, la región debía adoptar medidas de protección más estrictas para los lobos, como disuasores no letales para las granjas. Algunos ganaderos se mostraron reacios, pero los acontecimientos del día habían suavizado su postura. Aceptaron a regañadientes probar nuevas vallas, alarmas o programas de compensación para reducir el conflicto. Comenzaron unas tensas negociaciones, que eclipsaron el desbroce pero apuntaban a posibles avances. Más tarde esa tarde, los periodistas acorralaron a Clara para una entrevista. Ella se esforzó. Las lágrimas resbalaron cuando le preguntaron, ¿volverás a ver al Alfa? Solo pudo responder, no lo sé, solo espero que estén a salvo. June se apresuró a acortar el interrogatorio, al ver el agotamiento emocional de su hija. Daniel y June se dieron cuenta de que tenían que tomar una decisión: mantener a Clara lejos del bosque para evitar futuros riesgos o permitirle seguir siendo una embajadora de estos lobos. La niña había demostrado un valor y una compasión que superaban su edad. Al final, decidieron adoptar un enfoque equilibrado. Nunca la dejarían deambular sin compañía, pero no prohibirían las visitas cuidadosamente guiadas con los guardabosques. El bosque ya no era solo un lugar de casi tragedia, sino un lugar de maravillas que todos se sentían obligados a respetar. Esa noche, mientras el grupo se preparaba para partir, el ranchero que había disparado se acercó a Clara. Se arrodilló, sombrero en mano, con los ojos llenos de remordimiento. «Lo siento, pequeña», murmuró. Tenía miedo. Ella lo estudió, abrazó a su león de peluche y luego asintió levemente. «Ellos también tenían miedo», respondió. Los hombros del hombre se hundieron con lágrimas en los ojos. «Ahora lo veo». Se volvió hacia Daniel y añadió en voz baja, «Hablaré con mis vecinos para que den una oportunidad a estos lobos». Poco después, la historia se hizo viral internacionalmente. 14 lobos y una niña valiente, una historia de misericordia mutua. Las imágenes de Clara abrazando al lobo alfa se hicieron virales, generando debates sobre la ética de la vida silvestre, la seguridad infantil e incluso la comunicación entre especies. Llegaron ofertas para financiar un documental o un libro infantil. Abrumados, Daniel y June restringieron el acceso de la prensa, queriendo preservar la infancia de Clara. A pesar de toda la atención, una sola pregunta persistía en muchos corazones: ¿estarán los lobos realmente a salvo de futuras cacerías? Esa resolución exigía algo más que un apretón de manos de un solo día. Había que cambiar las políticas, sanar los corazones. Mientras tanto, el alfa y su manada vagaban por el bosque al anochecer, aullando a través de las crestas iluminadas por la luna. ¿Percibían gratitud o una renovada precaución? Nadie podía decirlo. Al caer la noche, Clara miró por la ventana de su dormitorio, con el león de peluche a su lado. Susurró unas silenciosas buenas noches al alfa, que creía que podría estar aullando en el bosque. Aunque estaban separados físicamente, un hilo de confianza los unía. Se acercaba la prueba final, un momento culminante que podría consolidar esta nueva armonía entre humanos y lobos, o revelar que el miedo nunca puede quedar del todo en el olvido. En los días posteriores a la reintroducción, los funcionarios locales, ganaderos, guardaparques y grupos de vida silvestre programaron una reunión crucial, una cumbre del lobo. Los objetivos incluían forjar nuevas directrices
para garantizar un conflicto mínimo con el ganado, soluciones humanas a la superposición de territorios y una amplia educación pública. El impulso de estas reformas dependía de la reacción emocional del público ante la historia de Clara, un testimonio vivo de que los lobos y las personas pueden coexistir. Para sorpresa de todos, los organizadores de la cumbre preguntaron si Clara podría asistir, como símbolo de la frágil alianza. Daniel y June se mostraron cautelosos, pero al ver el compromiso inquebrantable de su hija, aceptaron. El evento tuvo lugar en el ayuntamiento, un lugar que suele albergar asuntos cívicos mundanos, ahora lleno de presencia mediática y tensión. Los ganaderos, preocupados por las pérdidas económicas, exigían fondos de compensación. Los ecologistas insistían en que la manada del Alfa mostraba un comportamiento ejemplar. ¿Por qué castigarlos por viejos prejuicios? Los guardabosques ofrecían datos sobre disuasivos no letales. El debate se encendió ante una audiencia de ciudadanos locales. Las cámaras transmitían la sesión en directo. A veces, las voces se alzaban, casi gritando. Clara, sentada cerca del frente con su madre, agarraba su león de peluche con el corazón palpitante. En un momento crucial, un ranchero se levantó y describió apasionadamente la reciente pérdida de un ternero a manos de algún depredador. Exigió derechos de sacrificio inmediatos si desaparecía más ganado. La tensión se disparó. Entonces vio la mirada llorosa de Clara. Algo se suavizó en su voz. Tal vez podamos probar las nuevas vallas, concedió de mala gana. Su presencia seguía siendo un poderoso recordatorio de la alternativa, la violencia eclipsando la compasión. A mitad del debate, el guardabosques Harlan recibió una llamada urgente. Contestó en voz baja, con el rostro cada vez más sombrío. Un grupo de cazadores renegados había sido avistado dirigiéndose al bosque, supuestamente con el objetivo de matar al Alfa. El rumor: planeaban cobrar una recompensa de ciertos terratenientes privados, no afectados por las propuestas de la cumbre. Los suspiros resonaron por el salón. Si estos hombres encontraban la manada, toda esperanza de una resolución pacífica podría desvanecerse en un tiroteo. Estalló el caos. Los guardabosques del parque se apresuraron. Clara se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos de horror. Le rogó a su padre: «Tenemos que avisarles, avisar al Alfa». La multitud se tambaleó ante la idea. Daniel se negó al principio, no queriendo ponerla en peligro de nuevo, pero los guardabosques necesitaban a alguien que realmente entendiera la ubicación y las señales de la manada. En un cambio dramático, la señora Roland, del Departamento de Vida Silvestre, recordando el papel de Clara, preguntó: «Clara, ¿puedes mostrarnos la ruta que te llevaron a través del bosque?». La niña tragó saliva y asintió. No estaba segura, pero estaba dispuesta a intentarlo. Se movilizó un equipo conjunto de guardabosques, fuerzas del orden locales y algunos voluntarios decididos, entre ellos Daniel, Harlan e Isaac. Se subieron a los vehículos y se dirigieron a los límites de Silverleaf. El plan: interceptar a los cazadores antes de que llegaran al territorio de la manada. El tiempo pesaba mucho. Cada minuto que pasaba era una oportunidad para una confrontación letal. Clara, una guía inesperada, los acompañó, aunque el corazón de su madre se apretaba de miedo. Se sentó en la camioneta del guardabosques principal, con un león de peluche en su regazo, con lágrimas en la voz mientras contaba cada punto de referencia del bosque que recordaba. Cuando llegaron, el sol se escondió detrás de los pinos, sumiendo el bosque en una penumbra oscura una vez más. Las linternas se balanceaban entre los altos troncos. La radio crepitaba. ¿Disparos? ¿Alguien ha oído eso? La tensión se disparó. Harlan ladró instrucciones. Formad 2 filas. Dispersaos pero permaneced a la vista. Nadie dispara a menos que sea absolutamente necesario. Y la presencia de Clara obligó al grupo a extremar la precaución. Nadie quería que se repitiera el fiasco del campamento. Al adentrarse más de lo que ella se había aventurado nunca sola, Clara reconoció el arroyo donde bebió por primera vez con el Alfa. Luego,
el claro donde pasó la noche. Señaló en silencio, con lágrimas en los ojos, deseando poder hablar el idioma de los lobos para advertirles. El grupo se acercó en silencio, buscando señales de los cazadores renegados. Huellas, ramitas rotas, un silencio tan profundo que parecía que el propio bosque esperaba ansioso. Un disparo sordo resonó en la distancia. Todos se quedaron inmóviles, con el corazón latiendo con fuerza. El rostro de Clara se puso pálido. Harlan les hizo una señal para que se dieran prisa. El enfrentamiento final se avecinaba. Si los cazadores llegaban a la manada desprevenida, todo por lo que Clara y la comunidad habían trabajado se derrumbaría en un abrir y cerrar de ojos. Los remolinos de rayos de las linternas se desvanecieron entre los pinos, forjando el empujón final hacia un clímax que decidiría el destino de los 14 lobos y el precioso y precario puente entre los corazones humanos y el reino salvaje. Las linternas parpadeaban entre los imponentes pinos, mientras el equipo de rescate corría hacia los disparos. El silencio de Silverleaf resultaba ominoso, roto solo por la respiración entrecortada de Clara y el arrastrar de botas sobre agujas de pino. Harlan oteó la maleza en busca de señales de movimiento, con el rifle bajado pero listo. Daniel agarró la mano de Clara, decidido a mantenerla a salvo. La niña sostenía su linterna, esa misma fuente de luz maltrecha de su noche con los lobos, como un faro que los guiaba hacia un destino incierto. Por fin, encontraron huellas frescas en el suelo húmedo. Un guardabosques se agachó y susurró. 2 hombres, posiblemente 3, se dirigen al noreste. Isaac se comunicó por radio con un segundo escuadrón y les dio instrucciones para que se acercaran por un camino alternativo. El tiempo era crucial. El Alfa y su manada podrían estar cerca. Otro disparo lejano resonó, enviando una bandada de pájaros asustados por encima de sus cabezas. El corazón de Clara latía con fuerza. El miedo por los lobos eclipsaba su propia seguridad. Mientras avanzaban, Clara vio un bulto oscuro junto al lecho de un arroyo. Jadeó y corrió hacia adelante antes de que nadie pudiera detenerla. Harlan siseó, «¡Cuidado!», pero ella ya estaba arrodillada sobre un lobo caído. La criatura jadeaba de dolor, con sangre enmarañando su pelaje. No era el Alfa, sino una hembra joven. Daniel intentó apartar a Clara. Ella sollozó. «No, le han disparado». Los ojos del lobo estaban apagados por la conmoción, aunque intentó levantar la cabeza al acercarse la niña. Otra señal desgarradora de que los cazadores estaban peligrosamente cerca. Isaac se agachó junto a Clara, rebuscando un botiquín de primeros auxilios. La herida de bala parecía grave. El lobo dejó escapar un gemido de dolor, pero reconoció el olor de Clara de cuando estaba en la manada. Increíblemente, no arremetió. Harlan ladró órdenes urgentes. «Isaac, haz lo que puedas. Debemos seguir avanzando. Volveremos a por ti». Isaac asintió, presionando una gasa sobre la herida. El resto corrió más adentro de los árboles, dejando a la niña desgarrada. ¿Debería quedarse para consolar a este lobo o seguir adelante para salvar al resto? Con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Daniel. «Tengo que encontrar al Alfa. La manada está en peligro». Los ojos de su padre se llenaron de angustia. Vio una determinación inquebrantable. Con un suspiro tembloroso, asintió, dejando que ella los guiara, confiando en el improbable vínculo que tenía con los lobos. Dejaron a Isaac al cuidado de la hembra herida y siguieron adelante. Minutos después, el grupo de búsqueda oyó voces que resonaban. «Tenemos uno grande más adelante. Esto tendrá un precio». Harlan hizo un gesto para que apagaran las luces y se acercó sigilosamente. A través de la penumbra, vislumbraron a 2 hombres armados, con los rifles preparados que buscaban movimiento. Otro lobo yacía inmóvil, presumiblemente muerto por un disparo. Clara contuvo un sollozo. Daniel se tapó la boca con la mano para reprimir un grito de angustia. El Alfa no estaba a la vista, pero los hombres avanzaban, claramente a la casa del resto de la manada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Clara se liberó del agarre de su padre y salió al descubierto. Harlan siseó su nombre alarmado. Los hombres se dieron la vuelta.
sorprendidos por la repentina aparición de la niña. «Armas en alto». «Quedem», gruñó uno. Ella gritó, con la voz quebrada. «Alto, nunca me hacen daño, son buenos». Las lágrimas brillaban, pero su pequeño cuerpo irradiaba una valentía feroz. Harlan y Daniel se lanzaron hacia adelante con los brazos en alto para proteger a Clara. Los hombres, nerviosos, casi apretaron los gatillos. Otra voz, la de uno de los hombres con los ojos desorbitados, espetó: «Niña, aléjate, son bestias peligrosas». Clara negó con la cabeza con fiereza: «No lo son». Entonces, un gruñido bajo resonó. Saliendo de detrás de un tronco caído, apareció el alfa, con los ojos encendidos y el pelo erizado. El resto de la manada apareció como un fantasma, flanqueando a su líder con una intensidad amenazante. Por un instante, pareció seguro que se derramaría sangre. El alfa avanzó, viendo al lobo muerto en el suelo. La manada detrás de él se erizó, el dolor salvaje alimentando su postura. Los hombres, aterrorizados, apuntaron con sus rifles. Todo el bosque crepitaba con potencial letal. Harlan gritó: «Bajad las armas», pero la tensión se disparó demasiado. Un solo movimiento podría desatar una masacre. Impulsada por la desesperación, Clara se interpuso entre los cazadores y el alfa, con los brazos extendidos como había hecho antes. Miró fijamente al alfa, sollozando: «Por favor, no, me has salvado». El alfa dejó de gruñir y movió las orejas. El resto de la manada se detuvo, incierta, con la mirada oscilando entre su camarada caído y la niña que una vez encontró refugio entre ellos. Al ver que la niña arriesgaba su vida por los lobos, la determinación de los hombres flaqueó. Les temblaban las manos sobre los rifles. Uno siseó: «No podemos disparar con una niña en medio». El otro, presa del pánico, tragó saliva y dio un paso atrás. Los guardabosques de refuerzo, que rodeaban sigilosamente el lugar, gritaron: «Soltad las armas». En ese cegador torbellino de adrenalina, los hombres se dieron cuenta de que eran superados en número por los guardabosques y por los lobos. Sin posibilidad de disparar con seguridad, dejaron sus rifles a regañadientes. Harlan y Daniel se apresuraron a desarmar a los cazadores. El alfa dejó escapar un gruñido gutural, pero no saltó sobre ellos, como si reconociera las súplicas del niño. Los hombres fueron esposados, maldiciendo. La manada, aunque temblaba de furia por sus miembros caídos, mantuvo la posición bajo el control del alfa. Un milagro, ningún acto final de derramamiento de sangre. Clara se desplomó de rodillas, abrazando el cuello del alfa. «Lo siento», susurró, con lágrimas empapando su pelaje. El alfa le lamió suavemente la mejilla, con los ojos cargados de tristeza. La manada se reunió cerca del lobo muerto, lanzando aullidos lúgubres que horadaron el bosque con desconsuelo. Todos los presentes, guardabosques, Daniel, los cazadores sometidos, se quedaron paralizados por el dolor primario. En ese requiem resonante, el miedo y el odio se desvanecieron. Los hombres que pretendían matar vieron la profundidad de la lealtad y el dolor de los lobos. Harlan hizo una señal a los paramédicos para que revisaran al segundo lobo herido con Isaac. El alfa echó una última mirada a Clara, como diciendo: «Tu presencia ha templado nuestra ira». Luego, rodeando con cuidado a la niña, se unió a sus compañeros de manada en el aullido por los perdidos. El pecho de Clara se sentía desgarrado por la tristeza ante la pérdida de los lobos, pero el alivio la inundó al saber que no se habían producido más muertes. El punto álgido del conflicto había llegado y desaparecido en el espacio de unos latidos. Armas, lobos, un niño que los unía. Ahora, el futuro de la manada dependía de cómo respondieran los humanos a este momento trágico pero transformador. La crisis terminó, pero abundaban las lágrimas y el dolor. Los paramédicos llegaron para transportar al lobo herido, mientras los guardabosques cubrían respetuosamente el cuerpo del caído. Clara, agotada físicamente, aceptó una manta caliente. El lobo alfa y los demás lobos se adentraron en los árboles,
aullando un lamento que resonaba bajo el pálido resplandor de la luna. Ese inquietante coro marcó la despedida del lobo perdido por las balas humanas y tal vez un testimonio final de su fugaz vínculo con Clara. Al llegar la mañana, el bosque ya no bullía de tensión armada. Los cazadores, ahora bajo custodia, se enfrentaban a cargos por persecución ilegal y poner en peligro la vida de una niña. Clara y su familia ofrecieron testimonios, mientras que los guardabosques atestiguaron que estos hombres habían ignorado repetidas advertencias. La indignación pública se disparó, lo que provocó que se pidieran penas más estrictas para la caza de lobos sin licencia. En las redes sociales, las fotos de Clara valientemente de pie entre el lobo alfa y los rifles se convirtieron en un icono, un símbolo del valor de una niña que eclipsa generaciones de miedo. En un pequeño claro, los defensores de la vida silvestre y los guardabosques enterraron el cuerpo del lobo, ofreciendo un tranquilo homenaje. Clara y su familia, junto con Harlan e Isaac, asistieron. Colocaron una ramita de pino en la tumba, con lágrimas en los ojos. Reinaba un silencio de respeto. El alfa no apareció. Tal vez la manada lloró sola. Sin embargo, el sentimiento era compartido. Esta criatura murió sin más motivo que la ignorancia humana. En las semanas siguientes, se volvió a convocar la cumbre del lobo. Esta vez, motivados por la trágica pérdida, los ganaderos y los funcionarios elaboraron soluciones reales, mejores vallas, perros guardianes, fondos de compensación por las pérdidas de ganado y una zona de amortiguación parcial alrededor de los lugares críticos de las madrigueras de los lobos. El bosque cercano a Silverleaf quedó sujeto a nuevas normas de protección. Algunos cínicos dudaron del éxito duradero, pero muchos vieron un rayo de esperanza de que el hombre y el lobo pudieran encontrar un equilibrio. En casa, Clara luchaba contra pesadillas de disparos y el recuerdo del lobo caído. Las sesiones de terapia la ayudaron a procesar la mezcla de asombro y dolor. Sus padres notaron que se aferraba a su león de peluche con menos frecuencia, tal vez porque ahora reconocía que los lobos reales tenían una complejidad más allá de los cuentos de hadas. Podían ser amables, feroces, vulnerables, majestuosos. Con el tiempo, encontró un propósito en contar su historia, instando a sus compañeros de clase a proteger la vida silvestre. Meses después, el doctor Morales declaró que el segundo lobo herido, la hembra joven, se había recuperado lo suficiente como para ser liberado. Con un optimismo cauteloso, un pequeño equipo, al que se unieron Clara y su padre, se aventuró a regresar al claro. Sin cámaras, sin una gran multitud, solo una liberación tranquila. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, llamó en voz baja, sin estar segura de si el alfa respondería. Desde el borde del bosque, se percibió un leve movimiento. El alfa apareció, con las viejas cicatrices del lobo brillando bajo la luz del sol. La loba madre, con el hocico moteado de blanco, también acudió. Observaron desde la distancia cómo el equipo abría el transportín. El joven salió, moviendo la cola tímidamente. El alfa avanzó olfateando las vendas. Un ladrido corto fue señal de aceptación. Para alegría de Clara, el joven acarició al alfa, saltando en círculo como si les contara todo sobre su cuidado humano. La familia se reformó. La manada ya no tenía 14 miembros, sino 13 maltrechos, aún en proceso de curación, pero aún juntos. Clara se puso de pie, con lágrimas rodando de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de cierre. Sintió la mano de Daniel en su hombro. Vieron a los lobos desvanecerse entre los pinos. El alfa le dedicó una mirada persistente y luego se dio la vuelta. Ella sonrió entre sollozos silenciosos, entendiendo que sus caminos se habían cruzado en el momento más oscuro por una razón, y ahora cada uno volvía a su lugar legítimo. De vuelta en la ciudad, la historia de Clara se convirtió en un catalizador para los programas de educación sobre lobos en curso. Los turistas visitaban el lugar con ganas de ver el bosque milagroso, aunque los guardabosques regulaban cuidadosamente el acceso para preservar la privacidad de la manada.
Con el tiempo, los avistamientos del alfa o del joven recién reunido se dispararon, sin más violencia. Los granjeros informaron de menos pérdidas de ganado, atribuyéndolas a las nuevas medidas de protección. La tragedia que se cobró la vida de un lobo también allanó el camino hacia una armonía más profunda. En un cálido atardecer de verano, Clara y sus padres paseaban por un sendero del bosque, acompañados por Harlan. No se adentraron demasiado, respetando el espacio de la manada. En el límite del bosque, Clara se detuvo y escuchó. Un aullido débil y distante se dejó oír en la brisa. Levantó el rostro hacia el viento, con el corazón lleno de gratitud. El recuerdo de aquella noche extraordinaria, el círculo de 14 lobos, brillaba en su mente. Susurró: «Gracias», segura de que al menos un par de agudas orejas de lobo podrían oírla. En el silencio que siguió, todo se sintió en paz. Sin disparos, sin terror. Solo una niña, más valiente, de pie en el límite entre la civilización humana y la antigua naturaleza salvaje. Y aunque las palabras no lograran capturarlo por completo, la alianza forjada por ese improbable rescate, 14 lobos protegiendo a una niña pequeña, quedó grabada en la tradición de Silverleaf, dejando a todos los que escucharon la historia sin palabras, maravillados por el poder de la empatía que puede unir dos mundos que alguna vez se creyeron separados para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje tan conmovedor. Si has encontrado esperanza e inspiración en la historia de Clara y en la extraordinaria misericordia de los lobos, suscríbete para recibir más relatos llenos de emoción y compártelos con amigos que crean en el poder de la compasión. Recuerda, a veces, los lazos que más tememos, los que unen a los seres humanos con la naturaleza, pueden convertirse en los mismos milagros que abren nuestros corazones. Hasta la próxima.